Arriesgando su vida, un indigente rescató a la hija de un rico que había sido empujada bajo un tren. Y pronto unos matones irrumpieron en su choza, le pusieron una bolsa sobre la cabeza y... Matías estaba sentado en la estación esperando el tren nocturno que le llevaría al pueblo donde se había instalado hace poco. El joven no tenía hogar, así que siempre tenía que buscarse un lugar para dormir, ya sea en una casa abandonada o en un sótano, o si tuviera algo de dinero, pagar una cama en un hostal. Matías ha vivido en la calle desde los 12 años y a lo largo de los años ha aprendido algo. No se puede permanecer en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Resulta que el día que cumplió 12 años, su madre se enteró de que tenía una enfermedad terminal. Sus fuerzas la abandonaron muy rápido. En unos pocos meses falleció. Fue muy duro para el niño porque quería a su madre y ella era el mundo entero para él. Su padrastro no quiso encargarse del niño. Así que una semana después de la muerte de su mujer, tras emborracharse, echó al niño a la calle. Matías no quería terminar en un orfanato, así que tuvo que aprender a sobrevivir en la calle. Y a los 20 años lo aprendió a hacer muy bien. No pedía limosna, sino que se ganaba el pan, aferrándose a cualquier tipo de trabajo. Aprendió varios oficios. Trabajó como vigilante, conserje, cargador, obrero de la construcción e incluso paseador de perros. Lo único que le importaba era que le pagaran a tiempo. El tipo de oficio no tenía mucha importancia. Matías no podía conseguir un trabajo formal ya que no tenía papeles. Pero el chico estaba más o menos contento con su vida. No tenía sueños ni proyectos, solo seguía como podía con su existencia miserable. Eso era todo. Acababa de empezar el verano. Matías planeaba quedarse en aquella casita abandonada en las afueras de un pueblo remoto hasta mediados de otoño. ¿Qué pasaría en invierno? Todavía no lo sabía. No había un alma en la estación ferrocarril, excepto él. Matías se sentó a la sombra en un banco, observando cuidadosamente su entorno y esperando el tren. El chico ya se había acostumbrado a perderse entre las sombras, ya había aprendido a convertirse en una sombra. Así que si apareciera alguien, un policía, por ejemplo, no lo notaría inmediatamente. De repente, una chica en tacones subió al andén. Estaba tensa, hablando por teléfono, y sollozaba suavemente, agarrando su bolso y mirando a su alrededor con nerviosismo. Matías no pudo evitar admirar a la chica, que parecía una auténtica diosa a la luz de los faroles. Le sorprendió que una joven tan hermosa tomara el tren nocturno y no viajara en un carro de lujo propio. La chica se quedó de pie a una distancia de Matías. Aún así, el joven pudo oler el increíble aroma del perfume. Definitivamente no era un perfume barato. El aroma se abría en diferentes notas y no parecía demasiado dulce, pero al contrario, era muy agradable. ¿Y qué hacía ella en esta estación? ¿Por qué estaba esperando un tren? Era obvio que tenía dinero más que suficiente. A lo lejos aparecieron las luces de un tren. Matías se giró para ver de cerca si era un tren de carga. Entonces escuchó un rápido ruido de pisadas y chillidos. Girándose bruscamente hacia la chica, Matías se quedó boquiabierto por un momento, porque en ese mismo momento alguien la empujó a las vías. Matías se sintió como si todo el aire se le hubiera salido del pecho y se puso en pie de un salto. El atacante se quedó quieto durante unos instantes mirando a su víctima desde arriba. Seguramente se preguntaba si ella podría levantarse después de semejante caída o debería saltar y golpearla en la cabeza con algo para mantenerla quieta. Matías se levantó de su asiento con un grito. El atacante, asustado, se giró nervioso. La luz de un farol cercano alumbraba de manera que Matías pudo ver claramente el rostro del agresor. Pero el propio Matías aún no había salido de las sombras y no podía ser visto. Al menos, eso fue lo que pensó. Cuando se dio cuenta de que no estaba solo, el hombre que había empujado a la chica a las vías salió corriendo. Matías quería perseguirlo y agarrarlo, pero se acordó de la chica y del tren que se acercaba a ella. El joven simplemente no tenía opciones y se apresuró a rescatar a la bella desconocida.
La chica yacía inconsciente en las vías. Había altos andenes a ambos lados de las vías, por lo que era imposible arrastrarla hacia la izquierda o la derecha. Cansado, tras una agotadora jornada de trabajo, Matías se lanzó hacia la chica e intentó levantarla. El conductor del tren empezó a tocar el claxon furiosamente. Por el chirrido de las ruedas estaba claro que ya había tirado de la llave de paso. Pero el tren parecía ser un tren de carga, así que definitivamente no había tiempo para que redujera la velocidad. Matías con dificultad subió a la desconocida al andén y apenas tuvo tiempo de subirse él mismo. Solo unos segundos de retraso y habría estado muerto. El tren pasó a toda velocidad. Horrorizado por lo que había sucedido exactamente en ese instante, Matías se desplomó junto a la chica y se relajó brevemente. Sin embargo, se dio cuenta a tiempo de que el conductor seguramente ya había informado del accidente. La policía no tardaría en llegar. Así que tuvo que reunir las fuerzas que le quedaban, ponerse en pie y salir corriendo de allí. Cojeando, Matías consiguió llegar al parque. Se desplomó en un banco y se puso los brazos alrededor de la cabeza. Ya no podía volver al pueblo y no tenía energía para buscar un nuevo lugar donde dormir. Acurrucado en el banco, Matías se quedó dormido, pensando que esta vez podría dormir más tiempo, porque no tendría que coger el primer tren para llegar a tiempo al trabajo. Pasaron varios días. Todo este tiempo, Matías pasó atormentado, porque no podía sacarse de la cabeza la cara del hombre que había atacado a la chica. Quizás sus conocimientos ayudarían a la policía a encontrarlo, excepto que no quería meterse con los policías. Matías no pensaba en buscarse más problemas, ya tenía suficientes. Un día, el chico decidió tomarse un día libre porque estaba cansado, tanto física como mentalmente. Acostado en la casa abandonada, en un sofá destartalado, se preguntaba qué era lo correcto. Porque la gente mala debería recibir su castigo. Ese hombre podría volver a intentarlo y conseguir acabar con la chica, pero de una manera diferente. Relajado, Matías cerró los ojos con la esperanza de poder dormirse. Sin embargo, al instante siguiente oyó que la débil puerta de entrada era derribada con un ruido ensordecedor, lo cual lo hizo levantarse de un salto. Pero no hubo tiempo de escapar, pues la habitación era rinconera y todas sus ventanas estaban tapiadas. Matías, al darse cuenta de que estaba atrapado, se quedó mirando a los dos enormes matones que habían entrado en la habitación y le miraban con cara de satisfacción. «Ya está. Por fin te hemos encontrado», dijo uno de ellos. Lo agarraron muy rápida y hábilmente. Le ataron las manos a la espalda y le pusieron una bolsa en la cabeza. Por su cabeza solo pasaba un pensamiento. Se trataba de una venganza del criminal al que había impedido cometer el feminicidio. Por supuesto, fue espeluznante cuando lo arrastraron hasta el auto. Sin embargo, Matías trató de tranquilizarse. Después de todo, había salvado la vida de una persona, y no le importaba si el precio de eso era su vida. De todos modos, su vida era inútil. No valía nada para nadie. Pero Matías había conseguido hacer al menos una buena acción en este mundo. Pues cumplió su propósito y tenía que irse. El propio Matías nunca se hubiera atrevido a decir adiós a la vida, pero ahora era la vida la que le decía adiós a él, y probablemente eso era lo mejor para él. Matías dedujo por las conversaciones de los hombres que le habían metido en el auto que le llevaban directamente a un bosque. Solo rogó a Dios que su muerte fuera rápida, no larga y dolorosa. ¿Cuánto tiempo llevaban conduciendo? Matías no lo sabía. Ya se había arrepentido de no haber acudido a la policía para ayudarles a encontrar al agresor. El joven pensó que había sido demasiado ingenuo, porque estaba seguro de que el criminal no podía ver su cara en la oscuridad. Tal vez se equivocó. Respirando con dificultad, imaginaba cómo sería su muerte. Cuando el auto se detuvo, Matías se puso nervioso. Unos segundos después le sacaron bruscamente del auto. Había pájaros cantando y el olor del aire limpio por todas partes.
Definitivamente lo estaban llevando al bosque. Sin embargo, cuando le empujaron para que subiera más rápido las escaleras, el chico se dio cuenta de que se había equivocado de nuevo. No era un bosque, sino una casa. O tal vez querían empujarlo por un acantilado, aunque esto último era poco probable, ya que no habían subido muy alto y por poco tiempo. Don Edilberto, se lo hemos traído, dijo uno de los matones. Unos minutos después, Matías oyó unos pasos arrastrados y luego un grito que hizo que todo le sonara en los oídos. ¿Pero qué están haciendo, idiotas? Gritó un hombre de mediana edad, a juzgar por su voz. ¿Qué les dije que hicieran? Solo traerlo. Por Dios, ¿por qué lo amarraron? Pues, Pues don Edilberto, para estar seguros. No nos dio ninguna instrucción especial. Todo lo que nos dijo fue que de cualquier manera debíamos encontrarlo y traerlo ante usted. Bueno, lo hicimos lo que pudimos, como pudimos. los matones estaban justificando. Quítenle todo esto de una vez. Matías fue liberado. El hombre pudo ver que estaba en una lujosa hacienda, y el hombre que estaba frente a él era probablemente el dueño. Se veía muy bien, definitivamente era de clase alta. Mira, chico, no sé tu nombre, pero no queremos hacerte daño. Te envié aquí de buena fe. Interesante forma de invitar, pensó Matías, y casi se ríe. Me llamo Matías. El joven se presentó con cautela. Encantado de conocerte. Soy Edilberto Quintero. Don Edilberto miró a Matías como si lo estuviera evaluando. Resopló e hizo una mueca. Escucha, Matías, ¿por qué no te duchas y te pones ropa limpia? Y luego te llevaremos a mi estudio, donde hablaremos, ¿de acuerdo? No intentes huir, de todas formas no va a funcionar. No pretendo hacerte daño, te doy mi palabra. A Matías se le acercó una chica joven, al parecer una criada, y le acompañó a la habitación de invitados, proporcionándole ropa limpia, que le quedaba un poco grande, y todo lo necesario para bañarse. Matías llevaba días sin ducharse. Solo se había limpiado la cara en el baño del trabajo. Ni siquiera había soñado con relajarse en una bañera. Pero no podía permitirse disfrutar de los lujos en ese momento. No quería hacer esperar a ese hombre tan importante. Después de afeitarse, lavarse y cambiarse de ropa, Matías se miró en el espejo y sonrió. Bueno, todo un príncipe azul de los cuentos de hadas. ¿Quién diría que era un indigente? Listo para ir a seducir a las mujeres. Salvo que Matías recordó que en ese momento era un prisionero, por mucho que el casero intentara convencerle de sus buenas intenciones. Si este era el mismo hombre que había ordenado empujar a la chica a las vías del tren, ¿le pediría ahora a Matías excusarse de lo que había hecho y terminar lo que el otro había empezado? Ya que había interferido una vez. Matías estaba asustado, pero ya sabía qué iba a responder. Que lo maten si quieren. Matías bajó las escaleras y se dirigió al estudio del señor Quintero. ¡Eso es otra cosa! Don Gilberto sonrió, pero luego se puso serio. Fue difícil encontrarte, porque no hay registro de ti en ninguna parte. Es como si fueras invisible. Pero sabes que hay cámaras por toda la ciudad y que han podido rastrearte. Has salvado a mi hija, así que ahora puedes pedirme lo que quieras. Dentro de lo razonable, por supuesto. Matías exhaló con alivio. Seguía temblando de miedo, pero ahora se sentía mejor. Decidió que se sentiría aún mejor si le decía a este hombre de clase alta que había visto la cara del atacante. Pero no tuvo la oportunidad de hablar, porque en ese momento alguien entró en el estudio. Cuando Matías vio a esa persona, se quedó boquiabierto. Ni siquiera podía moverse, preguntándose si todavía querían matarlo. ¿Quién es ese? Preguntó el hombre que entró en el estudio. Es... Don Edilberto estaba a punto de explicarse, pero Matías sacudió la cabeza frenéticamente y, aprovechando que el desconocido le daba la espalda, gesticuló enérgicamente y le rogó con la mirada que no dijera la verdad, por lo que don Edilberto dijo:
Es nuestro nuevo jardinero. Estoy haciendo una entrevista, por así decirlo. Pero frunció el ceño, sin entender por qué Matías tenía esa reacción. El señor Edilberto Quintero intercambió unas palabras con el desconocido y le pidió que esperara. Una vez que se quedó de nuevo a solas con Matías, le miró interrogativamente. ¿Puedes explicarme por qué has reaccionado así? Es mi asistente personal, Pedro. Fue él. Él empujó a su hija a las vías del tren, dijo Matías. Eso es lo que quería decirle. Conozco la cara del atacante. No me vio, probablemente porque yo estaba en las sombras. Yo no fui a la policía, no tengo papeles y no quiero meterme en problemas. Pero la verdad, me atormentaba todo el tiempo. ¿De qué demonios estás hablando? Exclamó don Edilberto, sin creerle una palabra a Matías. Piensa en lo que dices, chico. ¿Estás siquiera seguro de tus acusaciones? Es mi mano derecha, un hombre en el que confío más que en mí mismo. Hay que tener pruebas muy sólidas para acusar a un hombre tan respetado. Tengo algo, dijo Matías, rebuscando nerviosamente en sus bolsillos. Encontró el gemelo de oro que había cogido en el andén cuando salvó a la chica y se lo tendió a don Edilberto. No estoy seguro de que sea suyo, por supuesto, pero me pareció que la cosa tintineó cuando la chica trató de agarrar a su atacante. Ella debe haber arrancado el gemelo de su mano. Quería venderlo, pero mi conciencia no me lo permitía. El señor Edilberto Quintero se puso pálido. Durante un par de minutos hizo girar el gemelo entre sus manos. Se lo regalé yo. Lo traje de Francia. Así que eso es lo que quiso hacer conmigo. El señor Quintero llamó a sus matones y les dijo que le trajeran a Pedro por la fuerza. El asistente personal trató de justificarse y se quejó de que le trataban como a un ladrón. Pero no había hecho nada malo. Sin embargo, los matones de don Edilberto le hicieron soltar la lengua y le obligaron a decir la verdad. A Matías, por supuesto, le costó ver cómo torturaban a un ser humano, pero se alegró en su corazón de que el culpable recibiera su merecido. Pedro confesó que, efectivamente, era él quien lo había hecho. Victoria, la hija del señor Edilberto Quintero, anunció hace poco que se casaba con su novio, que era un empleado en una de las fábricas de los Quintero. Pedro se dio cuenta de que esta boda sería el final para él. Entonces no sería él quien dirigiera la empresa del señor Quintero cuando éste se jubilara, sino el yerno que el hombre pensaba formar, un don nadie, un simple obrero. Permitir tal resultado, Pedro, por supuesto, no podía. Pensó mucho en cómo evitar la boda, pero era simplemente imposible separar a los amantes, porque se querían. Así que decidió dar este terrible paso. Cuando se enteró de que el novio de Victoria se iba de la ciudad a preparar una sorpresa para su prometida, estaba seguro de que no podría llamarle. Así que Pedro llamó a Victoria, cambiando la voz, y le informó de que su prometido se había metido en graves problemas y que Victoria tenía que llevar dinero a la estación ferrocarril si quería volver a verlo con vida. El hombre se enteró de la hora exacta en que pasaría el tren de carga, así que dispuso que la chica estuviera allí en ese preciso momento. He planeado cada detalle, Pedro gruñó enfadado, excepto que no consideré que un indigente podría arruinarlo todo. Pedro escupió sangre en la alfombra. Don Edilberto apretó los puños. Primero miró a su asistente personal, ya antiguo, y luego trasladó su mirada a sus matones. Sé que nunca les cayó bien. Así que llévenlo al bosque y asegúrense de que recuerde su lección, para siempre. Para que lamente hasta el final de sus días haber intentado matar a mi hija. Pedro empezó a pedir clemencia, pero don Edilberto Quintero no le escuchó. Cuando los matones sacaron al traidor, don Edilberto se disculpó con Matías por haber tenido que presenciar todo el asunto. En agradecimiento no solo por haber salvado a su hija de la muerte, sino por haber ayudado a encontrar al culpable de lo que podría haberle ocurrido a la pobre chica, y de hecho a él mismo.
Edilberto Quintero ayudó a Matías a hacer sus papeles. Le ofreció un apartamento y le pagó los estudios, prometiéndole que emplearía a Matías en su empresa cuando se graduase. Mientras tanto, empieza como conserje y luego ya veremos. Don Edilberto se rió un poco triste. Es un gran placer. Muchas gracias, don Edilberto. Matías no paraba de agradecer. Bueno, lo del conserje era una broma, pero me gusta tu actitud de estar dispuesto a aceptar cualquier trabajo. Matías fue el invitado de honor en la boda de Victoria, donde el novio le dio las gracias personalmente y le entregó las llaves de su viejo pero fiable auto. Pero Matías aún no podía utilizar este regalo, porque tenía mucho que aprender, incluso a conducir. Pero se alegraba de hacerlo, porque ahora tenía sueños y proyectos en la vida. Si has llegado hasta aquí y te gusta la historia, entonces suscríbete al canal y dale a like.